Bueno, buenos días a todos y a todas las personas que nos están viendo el día de hoy. Hoy nos acompaña Gabriel Casares, integrante del tercero quinto, y a continuación les vamos a compartir una pequeña semblanza. Muy bien, el colectivo mexicano Tercero Quinto se formó en Monterrey, Nuevo León, en el año 1998 y pues desde entonces han desarrollado proyectos escultóricos que afectan el espacio público como privado, cuestionan límites entre ellos, desarticulando los elementos de estos sistemas y desmontando el orden simbológico de sus relaciones. Ellos son egresados de la Facultad de Artes Visuales de la Universidad Autónoma de Nuevo León y actualmente están formados por Gabriel Cáceres, nuestro invitado, y Rolando Flores. Y bueno, entre sus exposiciones individuales más recientes se encuentran Gnomon, otras guías, en el Museo Anacahuali de la Ciudad de México, Obra Gris sobre la forma y el color, en el Colegio Civil Centro Cultural Universitario de Monterrey, Obra inconclusa en el Marco, también en Monterrey. También se han presentado en el Museo Fundación Amparo en Puebla, en Proyectos Monclova, en el Museo de Arte Moderno de Medellín, en la Galería de Arte Contemporáneo en Toronto, Canadá, así también como en Alemania, Suiza, Estados Unidos, España, entre otros países. Y pues muchas gracias, Gabriel, por compartirnos de tu tiempo. Gracias a ustedes. Y pues bueno, sin duda, Tercero un Quinto ha sido un referente en la Facultad de Artes Visuales, aquí en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Sabemos que el colectivo se gestó estando ustedes en la facultad y nos gustaría saber cómo fue el inicio de Tercero un Quinto. Pues miren, esa pregunta es interesante porque la conformación del colectivo surgió más como una especie de programa alternativo, programa educativo alternativo digamos, al programa de la facultad, pues porque muchos de nuestros maestros formaban parte de colectivos o habían estado en colectivos o se habían organizado de alguna u otra forma como colectividades, digamos, como cuerpos colectivos en términos de artistas que se reunían para poder hacer cosas de forma, ya sea con una agenda como organizada o de forma esporádica, ¿sabes? Era como muy variada las formas en las que se podían reunir algunos de estos maestros. Y yo creo que mucho de la forma en la que es una cosa que hemos platicado Rolando y yo, y en su momento también cuando estaba Julio Castro, en la manera en la que nosotros recibimos una educación, digamos, académica, la forma en la que nos formaron, ¿verdad? Ahora sí, valiendo esta forma de redundancia sobre las formas de educarse, la colectividad siempre estuvo presente como una estrategia, digamos, para llevar a cabo los proyectos que uno desea, ¿no? O sea, y me parece que también vaya, cuando estás en la universidad, ese programa, esa forma de entender la colectividad estaba más como enraizado al sentido de discutir, ¿no? O sea, muchas de las ideas que veíamos en las clases eran discutidas, digamos, fuera del aula, entre nosotros y también con algunos de nuestros maestros, ¿no? Y eso generaba como les decía hace un momento, una especie como de programa paralelo al de la escuela, ¿no? Y eso era interesante porque en la discusión se conformaban posiciones y también se animaban, digamos, ¿no? Nos animábamos a generar proyectos artísticos, ¿no? Como llevar a la práctica algunas de las cosas que veíamos en clase. De hecho, cuando empezamos a trabajar como colectivo, era un colectivo muy grande y con un número muy variante de integrantes, ¿no? En algún momento estuvo Adrián Procel, en otro momento estuvo Orlando Maldonado, que seguramente no lo ubican, pero él ahorita se fue a estudiar arquitectura y luego regresó a la facultad. Estuvo Israel Mercado, no sé, o sea, muchos de nuestros compañeros de clases se integraban o pasaban de forma, ¿sabes? Como pasaban de una forma como muy rápida dentro de la colectividad, por decirlo de una forma. Y eso estuvo padre porque generaba, te digo, muchas discusiones alrededor de cómo es que podríamos trabajar, qué es lo que nos interesaba y la forma en la que podíamos
echar a andar como algunas ideas. En ese momento del colectivo recuerdo que hicimos de todo, ¿no? Hicimos performance, instalación, murales callejeros, a veces era como una forma de echar a andar como cualquier iniciativa era buena, pues, o sea, no había no estábamos como conformados como, eh, ¿cómo decirlo? Pues, o sea, pues éramos estudiantes, ya se podrán imaginar perfecto cómo era el asunto, ¿no? Era como todo un poco como ver qué era lo que podía motivarte y cómo hacerlo. Y una vez que lo llevabas a cabo, decías, bueno, no, por ahí no es el rollo, vamos a hacer esta otra cosa. Entonces era todo un poco como desorganizado, pero eso también tenía un valor muy interesante, que es el de la exploración, ¿no? La investigación, la exploración y encontrar en la experiencia resultados mucho más claros respecto a lo que uno quería en el futuro, ¿no? O sea, al final. Y eso fue padre. Creo que a final de cuentas, la conformación de la colectividad fue algo de lo cual nosotros, vaya, lo obtuvimos más bien de estas referencias como el colectivo Caja, no sé si lo ubican, Caja lo conformó en algún momento Alfredo Herrera, Marcela Quiroga también estuvo un tiempo ahí, Gina Arispe creo que también, estaba Enrique Ruiz, el maestro Enrique Ruiz. Entonces, a final de cuentas, ellos eran a su vez compañeros y maestros, y ese hecho de que fueran, que hicieran colectividad, pues fue algo que nosotros aprendimos de ellos, pues digamos. Entonces eso está padre, ¿no? Digamos, en la vida universitaria, el tema de las asociaciones y de las colectividades, creo que es fundamental porque de esa manera los alumnos pueden, te digo, es una muy buena, es un buen curso paralelo al de la escuela, pues, porque te obliga y te prepara también a, a enfrentarte con cosas prácticas, como el tema de cómo administras un recurso, si es que hay, o el poquito recurso que tengas para hacer las cosas, cómo aplicar a un proyecto, a una beca, yo qué sé. O sea, hay una serie de cosas que sí te preparan, pues, esa experiencia de la colectividad. Perfecto. Oye, ¿y cómo fue la manera, bueno, de qué manera influye la educación institucional y el autoaprendizaje en su trabajo? Yo creo que muchísimo, como bien les mencionaba hace un momento, ¿no? Yo creo que Sí, esta comparación entre el programa que la universidad tenía para formarnos, ¿no? Y esta otra forma de, de- de aprender o sí, pues, de ser autodidacta de alguna manera. Digo, no es que sea así únicamente, pero, ¿sabes? Como la necesidad de buscar otra clase de información más allá del aula, a partir de experiencias o a partir de investigación, digamos, más clásica, como ir a buscar libros, revistas. Bueno, en ese momento el Internet no era como no era una herramienta que estuviera disponible en todo momento, era algo como más bien, pues no había mucho acceso. Entonces sí eso nos obligaba como a estar mucho más activos en términos de, de buscar otra información paralela y también de discutirla, pues insisto mucho con esto porque eso era interesante, al final de cuentas compartías cosas, ¿no? No sé, si alguien había visto una serie de películas, te las recomendaba, si el otro había leído no sé qué, te lo recomendaba, y al final de cuentas eso era como era un abanico amplísimo de información en donde uno podía como decidir o sentirse más identificado con una cosa u otra, pero era gracias a tener una variedad de, pues de información, ¿no? Y creo que hay algo que también hemos platicado mucho con Rola, yo, este, cómo es que efectivamente la facultad podía tener carencias, digo, cualquier digamos, estructura académica las tiene, y también es verdad que estas investigaciones paralelas, si le queremos llamar investigaciones, no sé, tal vez era más bien motivo de pura curiosidad, tampoco estaban guiadas, ¿no? Es decir, uno iba como podía o entendía a buscar las cosas y a informarse. Y eso a final de cuentas genera muchos huecos, pero creo que esos huecos también son de alguna manera formativos, ¿no? Asumir que efectivamente hay espacios
blancos, hay huecos extraños donde no comprendes cierta información y con el tiempo la vas comprendiendo. Pero el ánimo o las ganas de querer saber, aunque no comprendieras del todo lo que estabas leyendo o viendo, me parece que es también importante, porque al final de cuentas Claro. plantea dudas o plantea preguntas, y esas dudas y preguntas deben ser motivo suficiente para que en el futuro tú sigas como investigando, leyendo, viendo, sabes, todo el tiempo estar como clavado de alguna manera, o curioso, digámoslo de esa forma, Sí. curioso de saber cosas, y eso era muy, muy, muy padre. Y bueno, y eso, yo creo que esa especie de curiosidad o esa falta de metodología para comprender las cosas también te genera, o sea, genera una forma de pensamiento, pues, o sea, no estás estructurado de una forma convencional en términos de cómo investigar o cómo hacer las cosas, sino más bien estás dispuesto a tener de experimentar respecto a lo que conoces, ves o sabes. Y volvemos, creo que eso también te genera una forma como crítica de entender las cosas, ¿no? Siempre estás como un poco dudando, y eso es interesante también. Claro. Oye, y bueno, nosotros entendemos que la idea de la escultura pública ha sido fundamental en su producción. Ujú. Para ustedes, ¿cuál es la importancia de trabajar en el espacio público? Eh, El espacio público, de la misma forma que la conformación del colectivo, fue algo que también vimos en nuestros maestros, ¿no? Caja, sobre todo, particularmente Caja, era un colectivo que estaba muy preocupado por desarrollar proyectos que dialogaran con el contexto regiomontano. Y eso era interesante porque viendo nosotros eso en ese momento formativo, empezamos a poner atención en el entorno, digamos, y pues el entorno de Monterrey es uno bastante particular, ¿no? Tomando en cuenta, hay muchos factores que hacen de esta ciudad un lugar interesante, digamos, para acercarse a la idea de acercarse a comprender el concepto de espacio público, qué es lo público, cómo es cómo se vive en una ciudad como Monterrey. Y yo creo que esas experiencias con estos maestros fueron las que nos dieron la pauta para poner atención en un entorno, en este entorno en Monterrey. Sí creo que más bien, antes de llegar a un concepto de escultura pública, más bien entendíamos el espacio público como un lugar donde podríamos hacer las cosas, ¿sabes? Es decir, era como el arena donde podía uno generar. Y eso nos enfrentó a varias cosas, entender que la obra entender que la obra eh, eh, tenía una naturaleza distinta al del espacio de exposición. Llámese temporalidad, materiales, sentido de la obra como experiencia, pues, es decir, quién ve esa obra, a quién le sirve esa obra. Hay una serie como de factores que influyen en el momento en que haces un proyecto en el espacio público. Con el tiempo, efectivamente, la idea de escultura pública apareció, o sea, ya como un concepto, digamos, más como vinculado a cierta tradición en el arte, digamos, ¿no? La estatuaria, yo qué sé, pero ya apareció después. En un principio era más como, ¿qué significa este lugar? Era más como una especie de reconocimiento de un contexto, ¿no? De ver qué cosas lo caracterizaban y qué cosas eran importantes, o qué es lo que podía leer uno de ese llamado espacio público. Ahora está como en discusión bastante la idea del espacio público. Hay quienes dicen que no, que hay que apostar por un concepto más del espacio común, o porque el espacio público pues puede ser también un museo, aunque sea administrado de forma privada, ¿sabes? Es decir, hay una serie como de, de matices en términos del espacio, mientras que el espacio, por ejemplo, el de la calle, es un espacio que, aunque tiene administraciones de otro tipo, o sea, está administrado en muchos sentidos, es un espacio más común en donde todos podemos actuar o interactuar. Entonces sí es interesante cómo ha cambiado la misma idea sobre qué es lo público, qué es lo común, qué es lo privado, qué significa eh, las autonomías de ciertos espacios en relación a otros, cómo opera
cómo efectivamente a final de cuentas todos estos espacios son un poco porosos, ¿no? Pues uno transita de un lugar a otro sin saber, no sin saber, sino sin tomar en cuenta las implicaciones de estos espacios y cómo opera cada uno de ellos, qué naturalezas tienen y qué características tienen. Entonces, yo creo que nosotros en términos de experiencia, la experiencia nos llevó a entender cuáles eran estos matices dentro de cada uno de los sitios y cómo funcionan. Pues. Entonces, sí, al final de cuentas, la idea de escultura apareció en algún momento en nuestro trabajo y ahora ha sido sí, una estrategia, creo que más como una estrategia de cómo entrar al espacio público o al espacio común, ¿saben? Pero a mí me parece, bueno, creo que el trabajo del colectivo de Tercer Quinto ha sido mucho más abierto. Y la escultura es una estrategia nada más, ¿no? Hay otros proyectos que inciden en otro tipo de estrategias. Pero sí, la escultura sí ha sido como algo importante, me parece. Qué bueno que menciones eso porque de hecho yo tenía una pregunta porque pues sus proyectos son en su mayoría escultóricos y a gran escala y pues tenía la pregunta de cómo organizan su tiempo para producir estas piezas, ya que pues hay cierto tiempo, nosotros como estudiantes tenemos también esa inquietud de pues cuánto tiempo es el que se debe pasar para una obra como para poder producirla, si a veces nos tomamos demasiado tiempo para poder desarrollarla, y entonces pues ustedes cómo organizan y cómo organizaban su tiempo para la producción de piezas. Mira, esta pregunta es interesante porque en realidad creo que no hay una respuesta como certera. Sin embargo, por un lado, como metodología en términos de cuánto tiempo hay que destinar, eso es difícil precisar porque cada proyecto te va a exigir te va a exigir cosas distintas, pues. O sea, hay proyectos que pueden resolverse de una forma muy rápida, o sea, muy rápida en el sentido de que la idea es clara, ya está ahí, ¿sabes? Es decir, no hay mucho para dónde hacerte, esa es. Y me parece que cuando reconoces eso, detente, o sea, ya no sobrepienses la idea, porque entonces vas a ir a dar a un lugar en donde evidentemente todas las cosas, todas las ideas que uno puede tener van a ser siempre, pueden estar sujetas a perfeccionarse con el tiempo. Pero si pierdes demasiado tiempo en ello, vas a perderte la experiencia de saber cómo se ve aquello, porque eso da de eso da más información y eso da mucho más, eh, te ofrece más cosas, pues, una vez que la obra ya está hecha. Y ahí es donde puedes ver cuáles fueron los errores o cuáles fueron tus decisiones que no fueron las mejores o tal. Pero está padre que ya esté ahí, ¿sabes? Dices, ok, ya hice el proyecto, eso es. Ya veo cuáles fueron qué cosas podrían mejorarse, digamos, dentro de una idea. Pero sí, yo creo que la ejecución, llevar a cabo una idea es muy importante. O sea, cómo no esperar a que la obra sea algo perfecto, porque eso no va a suceder. O sea, me parece que eso es interesante como artista, pues que en realidad uno termina, o sea, sigues haciendo lo que haces justamente porque las respuestas no están, o sea, sigue habiendo cosas que explorar, o sea, nunca está concluido. Hay proyectos que sí, te ofrecen unas ideas muy claras y dices, ahí está, ya, punto. Y de hecho esos proyectos te sirven de referencia para otras nuevas obras. Pero hay otros que no, o sea, que no, dices, mira, aquí hay algo que está como cojo, no está completamente claro, sin embargo, ahí anidan algunas buenas ideas y hay que darle su tiempo. Y haces otro proyecto 3 años después, probablemente, donde esas ideas se resuelven o se plantean. Pero creo que sí, digamos, la onda sería que sí poner mucha atención cuando las ideas ya están ahí claritas y actuar cuanto antes, pues, ¿no? O sea, también hay que actuar rápido, digamos, para que no se enfríe. Hay otra cosa también, ¿no? Y eso es un asunto mucho más como, eh, pues mucho más aterrizado, digamos, a una cosa más
práctica, ¿no? Esos son los recursos. ¿Cuántos recursos puedes destinar a un proyecto? Y yo creo que también trabajar con limitaciones como artistas nos hacen más hábiles, ¿sabes? Es decir, bueno, pues ¿cuánto tenemos para hacer un proyecto? 300 pesos. Bueno, pues con 300 pesos hay que ver qué se hace. O tienes 40,000 pesos. Bueno, hay que ver qué haces con 40,000. Pero creo que sí los recursos son determinan mucho también de qué forma vas a actuar, o sea, cómo vas a agendar una serie de proyectos. Y también eso te permite ser abierto a otros formatos, ¿sabes? O sea, por ejemplo, el dibujo la fotografía, ahora que digamos que se tiene acceso a una serie de, o sea, la imagen ya no solamente es aquella que está impresa, sino la imagen digital ya en sí es imagen y eso puede generar muchísima información interesante. Y son recursos que de alguna manera están a la mano para desarrollar una idea o por lo menos hacer un planteamiento de un proyecto, ¿sabes? Saber qué es lo que tienes. Y menciono estos dos recursos porque me parece que son recursos bastante accesibles de alguna forma, ¿no? Como el dibujo y la foto. Y con esto quiero decir que sí, hay que estar como abiertos a cómo hay otros medios que pueden, si no solucionar una idea de proyecto, sí por lo menos darte los elementos que en el futuro van a poder construir esa idea. Es cierto que hay ideas que son mucho más ambiciosas y que no hay que esperar también, hay que ser pacientes, decir, bueno, nada, pues esta obra cuesta, no sé, ¿qué te gusta? 200,000 varos, pues bueno, habrá que esperar. Pero mientras tanto, lo que haces es un registro, piensas bien cómo va a ser la cosa, investigas cómo puede construirse, qué permisos hay que obtener, ¿sabes? Haces una serie de cosas. O sea, no porque sea difícil de realizar, no hay que detenerse en los procesos de la realización. Llegará el momento en que puedas tener los medios para poder llevar a cabo las cosas, pero para ese entonces tú ya estás preparadísimo, pues porque ya viste un montón de cosas y ya sabes cómo hacerlo. Y como mencionaba hace un momento, también es cierto que otras ideas, o otras ideas te sirven más bien como de entrenamiento, ¿no? Hay como dices, bueno, hay cosas que son, esto puede ser mucho más sencillo de llevar a cabo, entonces hay que hacerlo de esta forma y vamos viendo cómo la cosa va avanzando para luego llevar a hacer algo mucho más grande, mucho más ambicioso. Creo que no ayuda mucho con esa respuesta, pero sí. Creo que el asunto es un poco así como sí estar sensible a qué es lo que te va a pedir una obra que quieres realizar y estar dispuesto a, bueno, pues si no se puede realizar de esta manera, vamos a ver cómo esta misma idea puede tener salidas, otras salidas. No, sí tienes mucha razón. Creo que es la experimentación es pues como un buen camino para ir pues visualizando, ¿no? Pues qué podemos hacer por el momento y en algunas cosas avanzarle y otras dejarlas por así a un lado, pero luego Exacto. hacerlas, ¿no? Yo creo que, fíjate, en ese sentido es padre, sí, y eso como un poco una metodología, ¿no? Digamos, sí hacer algunos apuntes siempre de lo que te pasa por la cabeza. Hay cosas que luego son apuntes muy interesantes y luego con el tiempo te das cuenta que era una tontería y dices, ay, ya, que se quede ahí. Pero sí como llevarlo como un poco como ponerle atención, pues dices, hay un dibujito rápido y una serie de líneas ahí que describan algo que está en la cabeza, no sé qué sea. Y lo vas a ir archivando, ¿no? Y al final de cuentas vuelves a eso y te das cuenta que hay cosas que, mira, ahora ya tengo la experiencia o ya sé cómo llevar a cabo esto. Y ahí está, es como generar una especie de, pues son recursos, pues al final de cuentas, que hay que tener como artista. O sea, no, digamos que la materialización de una obra es importante, pero las ideas son todavía más. Entonces hay que tener los elementos para que esas ideas queden registradas de alguna forma. Llámese, ¿qué te gusta? Un audio grabado, un boceto, una serie de líneas escritas, una serie de fotografías, lo que sea que te sirvan a ti
como referencias de aquello que estabas pensando hace un mes, hace 2 meses, hace 4 años, yo qué sé. Pero esos recursos son interesantes porque también te obligan a estar activo. ¿Sabes? Todo el tiempo estás como pensando en ideas, proyectos, yo qué sé. Y bueno, de hecho, las ideas son un lado, pero otro aspecto importante del momento de producir son los recursos que tenemos, los ingresos, ¿no? Y pues es una inseguridad que tenemos los estudiantes nosotros de artes. ¿Cómo vamos a empezar a juntar ese presupuesto para producir nuestra obra? Y viendo de nuevo sus obras a gran escala, yo tenía esa curiosidad de cómo ustedes se enfrentaron al proceso de pues conseguir ingresos para poder producir estas obras, así que pues son unos planes enormes. Pues fíjate que al principio sí fue un rollo y ahí otra vez una de las ventajas del sentido de colectividad es que pues si ya estás como, si tú y algunos de tus compañeros, compañeras, compañeros, ¿verdad? Estás ya involucrados en una forma de conversación y hay una idea de llevar a cabo algo, pues vaya, la experiencia con el tercero y quinto fue que los primeros recursos salían de nuestra bolsa, ¿no? Pedirle el favor al primo que no sé qué, que tiene una camioneta para que te ayude a llevar los materiales, pedirle ayuda a alguien, tener un trabajo extra que te diera un ingreso mínimo para poder tener cada uno que te gusta 1,000 pesos y con 3,000 varos hacer la obra que estabas pensando. O sea, sí es como, pues sí es como sacar los recursos desde donde uno los tiene, pues. Y también es interesante porque muchos de los proyectos que hicimos nosotros, los primeros proyectos que se hicieron, también nos dimos cuenta que tampoco era tan costoso, ¿sabes? Porque realmente construir con esos materiales y la escala que llevamos nosotros, bueno, un muro, ¿qué te gusta? Pensando en una idea así como, los primeros muros que construimos en realidad no eran tan costosos, ¿sabes? Es decir, hicimos un proyecto en un espacio que ya no existe, que se llama Voladero, que fue nuestro primer proyecto como colectivo, que ya quedábamos, que ya solo éramos 3, Julio Castro, Rolando y yo. Era un muro de aproximadamente, ¿qué te gusta? 4 metros de largo por 2,5 de alto. Si haces cuentas, en realidad no sale tanto. O sea, es decir, es como, son 2 bolsas de cemento, 45 bloques, el bloque cuesta 6 pesos. O sea, si haces números, en realidad no es tan costoso. El asunto es que encontramos no sé, un diálogo ahí con un material muy particular que por suerte no resultaba caro, ¿no? Si hubiéramos pensado en un proyecto de esos en mármol, pues bueno, seguiría hasta la fecha no podríamos hacerlo porque sería costosísimo, pero, o de otro tipo de material, no sé, y hay algo que dialoga muy bien también con las ideas, ¿no? ¿Qué materiales qué materiales son los que vas a usar? Y eso también te va dando como una serie de información y respuestas sobre tus propias búsquedas, porque empiezas a encontrar en esta materialidad información, pues, ¿no? Así dices, mira, este tipo de cosas que nos dicen, de qué hablan. Entonces, probablemente eso que acabo de mencionar está más próximo a la idea de una escultura o de un escultor de forma, digamos, entendido de una forma clásica, ¿no? Es decir, que encuentras en los materiales una información, no sé cómo decirlo, pero hay una información ahí que te está dando bastante carnita, pues, como para poder seguir pensando en cosas. Entonces yo creo que también como artistas que somos, el rollo es también saber con qué estás dialogando, pues, o sea, con cómo esas ideas pueden tener su espejo en ciertas materialidades, por llamarlo de una forma, la tierra, está en la calle, la basura, si no es eso, bueno, quieres materiales más interesantes, bueno, ¿qué puede ser? Madera, pues, no sé, ahí hay un asunto que creo que tiene que venir de la propia experiencia y ser como muy sensibles y honestos respecto a lo que queremos hacer, no sé. No sé si me explico un poco con esta forma de ser como
sí, creo que la palabra sería eso, sensible a lo que estás pensando y cómo puede ser llevado a cabo. Y entonces ahí vas a encontrar digamos, como tus recursos, tus propios recursos para poder hacerlo. Y no sé, nosotros nos dimos cuenta que con el tiempo, pues sí, encontrar esos recursos también era una forma de hablar de un contexto específico, como el caso de Monterrey, ¿no? O de el hecho de utilizar bloques de concreto, que es un elemento constructivo que se ve más en el norte del país que en el centro, donde casi todo está construido de ladrillo, sobre todo las casas. Entiendes que eso está relacionado con otra clase de cosas, con el paisaje, con la forma de que se entiende la construcción, y eso da te da otra información, ¿no? O sea, entonces, el asunto de haber construido, en nuestro caso, el primer proyecto con estos bloques tan típicos de una ciudad como Monterrey, pues también hablaban de una industria regiomontana como Cemex, y eso hablaba también de un paisaje como los cerros desgajados donde están las pedreras, y eso hablaba también del el hecho de que cuando tú ves una construcción desnuda, pues en realidad estás hablando de una situación socioeconómica, ¿no? De gente que probablemente no logran, o sea, logran construir, pero no logran dar los acabados y tal, y eso lo vas descubriendo. Es decir, eso no estaba claro en el momento en que dices, ay, esos bloques, vamos a usarlos. No, ahí hay una cosa intuitiva que dices, esos materiales, insistes y luego vas viendo cuáles son las implicaciones de haber utilizado eso y qué significa haber utilizado esos materiales y por qué esos materiales ahora te están dando una información que en algún momento probablemente solo lo intuías o no estabas tan claro por qué, pero ahí estaba, o realmente son descubrimientos reveladores, pues dices, mira, no lo había visto y ahí está, ¿no? Y empiezas a entender. Entonces yo creo que sí, creo que eso fue al final algo que descubrimos y que fue padre que haya sido así, pero insisto con el hecho de que hay que estar sensibles a la forma en la que escoges tus materiales y cómo se llevan a cabo, digamos, cómo aportan una información que desconocías en el momento en que los empiezas a utilizar, ¿no? Como una vez que los estás usando te das cuenta que hay algo ahí que no sabías. Por eso está relacionado directamente con lo que mencionaba. Por eso es bueno hacer, porque ahí es donde te vas dando cuenta. Dices, mira, ya, o sea, la idea era muy sencilla y decidí utilizar, yo qué sé, papel, y me di cuenta que el papel tiene o sea, me está dando una información que desconocía, papel periódico, papel, cajas de cartón, yo qué sé, ¿sabes? O sea, ahí hay una serie de cosas que descubres en el momento en que estás haciendo. Entonces, hay que estar bastante como susceptibles a lo que la experiencia te va diciendo. Oye, Gabriel, y acabas, por ejemplo, ustedes que pues trabajaban siempre en colectividad, me imagino que otra parte importante pues era el presupuesto, ¿no? El cómo planeaban un presupuesto. Bien dicen de que cuentas claras, amistades largas, ¿no? En tu experiencia, o sea, ¿qué es lo más difícil al momento de presupuestar, ¿no? Yo creo que, fíjate, el asunto fue que conforme avanzamos, digamos, empezamos a hacer obras y nos invitaban a algunos lugares y tal, pues los presupuestos ya no venían de nuestro bolsillo, sino que efectivamente las instituciones que nos invitaban o los curadores tal, ya habían hecho un fondeo, pues, para tener recursos y llevar a cabo ciertos proyectos. Lo que fue muy... yo creo que lo que es más importante para presupuestar son, obviamente, saber cuánto va a costar la obra, tenerlo muy claro, ¿sabes? No sé. O sea, nuestra experiencia es, bueno, el albañil nos va a cobrar 10,000 varos por hacer esto, el material, el transporte, la forma en la que hay que destruir la obra, luego llevarla a un tiradero, yo qué sé, ¿sabes? Hay una serie de cosas pero es cada obra lo que te va diciendo. O sea, según nuestra experiencia, hay que estar como muy seguros de eso. Eso es importante, saber cuánto va a costar la obra, cuánto tiempo te va a llevar también, porque eso también, como dicen, tiempo es dinero, ¿no? O sea, también si aquello te va a llevar un mes, dices, bueno, no, o sea, es incosteable, porque pues hay que estar pagando
hay un mes, una serie de cosas. Entonces hay que buscar otros recursos, otras formas de llevar a cabo la cosa. El presupuesto, obvio, lo divides por mano de obra, materiales, y luego hay otros gastos que no tomas en cuenta, pero que deben de estar ahí. Tienes que dejar un pequeño, como una pequeña lana ahí para imprevistos. Ahora, si el presupuesto puede alcanzar para que cada uno de nosotros se lleve algo como fee, como pago, digamos, pues se hace también. Ahí, ahí también nos ha tocado también que ya los presupuestos que nos asignan para llevar a cabo algunas obras ya tienen, ya digamos, ya están marcados, ¿no? Esto es para producción, esto es para fee, esto es para viajes, esto es para, ¿sabes? O sea, se distribuye. Y eso ya lo hace más sencillo. Y en ese sentido es como decir, bueno, a ver, te invito y tienes 50,000 pesos para hacer una obra. De esos 50,000, 10 son para ti. Los otros 40, haz una obra con 40. Pues ahí ya empieza también otra clase de ejercicio presupuestal en donde dices, bueno, ¿qué me alcanza con esto? Pues, o sea, ¿qué puedo hacer con esto que sea interesante, que pueda tener como que logre cubrir tus expectativas? O sea, qué tanto de cómo vas a ejercer esa lana para que efectivamente la idea que estás pensando llevar a cabo esté bien terminada y que te sientas satisfecho con lo que hiciste. Siempre es una cosa interesante lo del presupuesto, porque la impresión es que nunca alcanza, ¿sabes? O sea, nunca es suficiente, nunca, porque luego piensas en otras cosas como dices, híjole, pues es que quisiera hacer un registro fotográfico bueno, no tengo cámara, entonces, ¿qué hacemos? Le pides a alguien que haga el paro, pero de alguna forma también al mismo tiempo estás pensando ya hacer un ahorro para poder comprarte tu equipo. Hay una serie o sea, te digo, sí, o sea, la impresión es que nunca alcanza el presupuesto, pero administrarse es esencial. Nosotros hemos hecho una cosa que le llamamos FTP, que es el Fondo Tercero un Quinto para Producción, ¿no? Que es digamos, una cuenta de ahorro donde cada que recibimos lana destinamos una cantidad de dinero a esa cuenta. Ha llegado momentos en que la cuenta tiene más dinero que nosotros, ¿sabes? Igual Rolando y yo andamos así como, híjole, pues apretados de lana, pero el FTP tiene suficiente dinero para pagar un estudio, para comprar materiales, para pagar el internet, la luz, yo qué sé, ¿sabes? O sea, el tercer un quinto tiene dinero y eso está bien. ¿Por qué? Porque nos ayuda a producir. En ocasiones, de hecho, hemos pedido nosotros más bien préstamos al tercer un quinto, o sea, no ha caído lana suficiente, necesito 10,000 pesos para pagar la renta, yo qué sé, y de ahí viene. Entonces sí creo que esa estrategia nos ha servido como bastante, pues, o sea, saber que estás obligado a destinar un porcentaje de la lana que recibes a producción. Porque eso también, pues, lo que está padre con eso es que te deja, o sea, te da margen de acción. O sea, es decir, en el momento en que quieras hacer algo, bueno, pues ahí vas a tener un recurso tuyo para producir. Me parece que eso vaya, no tiene que ver nada más con la colectividad. O sea, como artistas como artistas en general, pues, o sea, si eres un artista, trabajas de forma individual o colectiva, lo que sea, siempre es bueno pensar en que hay que destinar un recurso para la producción. Oye, y eso está muy interesante porque sí es cierto, o sea, muchas veces como que olvidamos esa parte de que, bueno, o sea, hay que tener como independientemente si somos un colectivo, hay que tener un ahorradito para cuando, digamos, de que hay, o sea, porque uno no sabe cuándo vienen las ideas. De que, no, Exactamente. ajá. Y mencionaste que muchas veces también los museos, o sea, les dan como cierto presupuesto, ¿no? Cuando los invitan y todo. Y una duda que, pues yo imagino que muchos estudiantes de la facultad tenemos es, o sea, ¿cómo llegas a ese punto donde ya te invita un museo o una galería independiente o te invitan desde otros lugares a exponer? Entonces, mi pregunta a ustedes es, ¿cómo fue su aproximación a estos grandes museos de México y pues del mundo? Pues fíjate que, o sea, es algo que de alguna manera estás buscando, pero no buscando en el sentido de que elabores una estrategia. No sé si me explico. Es decir, uno desea evidentemente exponer
en lugares chingones que te puedan dar presupuesto, que puedas trabajar cómodamente. Pero para llegar a ello, no es que hagas una estrategia en términos de, mira, voy a ir aquí y luego acá, No, más bien es como, sigues trabajando y sigues haciendo tus cosas y aprovechas los momentos en donde otras personas, se aproximan a ti. Ese aprovechamiento, hay que ser cuidadosos con esto que les digo. Ese aprovechamiento no es en el sentido de que uno esté trepando, ¿sabes? Es decir, buscando la manera de obtener un beneficio solo porque conoces a uno o porque conoces a otro, sino más bien es, es aprovechar para nosotros así, aprovechar en el sentido de que tú puedes exponerle una idea a alguien que sabes que tiene mucha más experiencia. Supongamos un curador, vamos a poner el ejemplo del curador, ¿no? Yo conozco algunos curadores en Monterrey que han estado haciendo cosas interesantes, no sé, por mencionar a una de las personas que recientemente he estado como viendo que está muy activa, es Virginie Castel, esta curadora está como muy, ¿no? Y tener la oportunidad de dialogar con ella, que ha tenido mucho más experiencia que uno cuando está chavo y estás estudiando y tal. Esa es la primera gran aproximación, ¿sabes? Porque alguien con tanta más experiencia te va a decir qué piensa de tu obra, qué es lo que está, qué es lo que aciertos ve o qué fallas ve. Obviamente, si se trata de un diálogo honesto, ¿no? Porque hay gente que es muy reservada y decide no opinar sobre tu trabajo. Pero no importa tampoco, tú expones tus ideas, tú las platicas con las personas. Y eso es importante porque a final de cuentas el trabajo de estos otros agentes, digamos, dentro de la comunidad artística, son los que se forman pues redes de apoyo y de reconocimiento, ¿sabes? Es decir, efectivamente va a llegar un momento en que alguien te diga, ¿sabes qué? Me interesa tu chamba, porque hace 2 años me presentaste un par de ideas y ahora me gustaría que vinieras a una exposición a hacer esto. Nosotros tuvimos esa experiencia, digamos, se fue desarrollando de esa manera, porque justamente estas redes de apoyo o estas redes de conocidos, que pues a final de cuentas el mundo del arte no, es bastante pequeño, pues terminamos conociéndonos todos, al final, ¿no? Pero eso también es una ventaja, pues, porque conocernos todos también significa que tienes una, eh, un espacio, una movilidad mucho más clara, pues, o sea, está bastante bien acotado. Tú dices, bueno, ¿qué hay aquí en el contexto regiomontano? ¿Quiénes son los espacios que están exponiendo? ¿Quiénes son los curadores que están haciendo cosas interesantes? Mis colegas artistas, ¿quiénes son los que ya están más como fogueándose, digamos, en algún eh, en el entorno expositivo, digamos, en el ambiente, como ya estar exponiendo y tal? Eso es importante, como acercarse a eso, porque también eso te da una serie te da perspectiva de qué tanto de qué tanto puedes actuar dentro del ambiente artístico, pues, qué tanto espacio hay para poder hacer esto o aquello otro. También efectivamente existen las estrategias contrarias, cuando tú dices, a mí no me importa exponer en espacios independientes, museos, lo que sea, no me da igual. Yo lo que hago es hacer performance en la calle, punto. Entonces, eso también es una posición muy interesante. Digamos que no hay una regla, pero sí creo que la única cosa digamos, que vincula estas posibilidades enormes de cómo te aproximas a los esquemas de exposición, por llamarlo de una manera, y con esquemas de exposición me refiero a espacios independientes, museos, galerías, lo que sea, o lo contrario, que es renunciar a todo eso por una posición ya sea ideológica o porque tu trabajo no cabe ahí, ¿sabes? O sea, cuando uno se da cuenta, dices, no sé si ustedes se ubican a Juanjo González, este performancero regiomontano. Él fue como muy importante en los 80s y su trabajo era tremendamente difícil para las instituciones en ese momento. O sea, digo, que no había espacios para los artistas, no había espacios, pues, pero incluso pues, los pocos espacios que había, que de alguna manera podían arropar unas prácticas menos convencionales, incluso para esos espacios el trabajo de este cuate era difícil. Pero él también lo tenía muy claro, él hacía performance en el espacio público, punto.
buscaba quien hiciera un registro, se autofinanciaba sus proyectos y tal. Y evidentemente, pues mucho de su trabajo es desconocido justo porque no pudo entrar a unos circuitos de exhibición, exposición, que pudiera darle reconocimiento, digamos, en términos pues de conocimiento también, ¿no? O sea, ¿qué tanto, cuántos de nosotros conocemos el trabajo de Juanjo? Probablemente somos pocos, pero pues sí es un referente en términos de entender cuáles eran sus estrategias y qué es lo que decidió él para poder hacer un tipo de trabajo que también exigía ciertas condiciones. El trabajo de Juanjo necesitaba del espacio público, y el espacio público es un lugar en donde la obra se diluye de forma muy rápida, pues, a menos de que seas alguien que te comisiona en un proyecto escultórico permanente, pero eso sucede rara vez, o sea, eso no es el común denominador. Muchas de las estrategias que suceden en el espacio público son cosas fugaces de alguna manera, y esa fugacidad también tiene consecuencias para tu digamos, para un reconocimiento por un lado, pero también para una forma de exposición. ¿Cuántas personas pueden ver tu obra? ¿Cuánto va a estar esa obra ahí? Aquellas personas que vieron esa obra, ¿era el público indicado? En el sentido del público, alguien que conoce y que efectivamente va a dialogar con esa obra, o va a ser más bien una especie de público que se topó con una experiencia que no comprendió, pero que al final de cuentas también le hizo sentido. ¿Sabes? Hay una serie de cosas que hay que considerar, de características que hay que considerar en el momento en que uno hace un proyecto, sobre todo en proyectos en el espacio público. Pero pensándolo de esa manera, creo que es importante que las ideas puedan ser, volviendo a la pregunta que me hacías, es como, hay que estar como muy dispuestos a que efectivamente el diálogo sea justamente el primer escalón para ir conformando una carrera como artista. El diálogo con tus colegas, con otras personas que tienen más influencia en otros círculos dentro del mismo arte, incluso ¿sabes? Con los que coleccionan, con los que exponen, porque también es cierto que la ponía el ejemplo del curador porque me parece interesante. El curador, digamos, es como tu contraparte que está dispuesto a entender qué ideas tienes en la cabeza, ¿no? Pero no sucede siempre eso con el que administra un espacio de exposición, o no sucede eso con el galerista, o no sucede eso con el coleccionista. A veces sí, pero hay que estar dispuesto a buscar esa posibilidad, pues hay que estar dispuesto a entender que esa posibilidad existe. Tú platicas de tu trabajo, tus ideas y de tus cosas en la cabeza, ¿no? Y yo creo que ese es el primer forma de hacerse visible, pues, en una comunidad artística. Sí, sobre todo porque, o sea, algo que muchas veces como estudiantes escuchamos es que se critica mucho esto, ¿no? De que es que cierto grupito nada más se expone de que sus amigos y, o sea, y empieza como esa mala vibra, ¿no? O sea, yo de repente sí la he sentido, pero no dimensionamos también esta otra parte de que a fin de cuentas somos una comunidad pequeña, ¿sí? Y nos necesitamos entre todos, ¿no? Y dentro de eso mismo también es mantener relaciones cordiales, o sea, sinceras, sí, como Sí. que, y aprovechar a la gente como tú, en el sentido donde tú dices, ¿no? De que, bueno, esta persona obviamente tiene conocimientos, o sea, más experiencia que yo, ¿no? O sea, y aceptar como esas retroalimentaciones, Claro, ¿sí? sí, porque efectivamente te vas a topar, evidentemente, con gente con mucha más experiencia y en algún punto vas a estar tú en la posición de que estás conociendo a gente que no tiene tanta experiencia como tú. Entonces, eso pues, así es, ¿no? Digo, pero el asunto aquí que debe ser valioso es que hay que saber, cómo uno verbaliza sus ideas, cómo socializa las cosas, cómo lo que acabas de decir tú, que también me parece importante. También es cierto que, y se vale, ¿no? Dices, bueno, yo me siento más cómodo con este grupo de personas, ¿no? Yo no dialogo tanto con estos otros artistas o con estas otras personas que les interesa un arte que a mí, híjole, pues, ¿qué crees? No me identifico, pues. Eso no significa que tengas
que tener una actitud pandilleril de, bueno, pues con ellos voy a tener broncas. Al contrario, más bien dices, bueno, pues son cosas que no me interesan, son cosas que no dialogan con lo que yo pienso, no tienen como mucho sentido para mí, pero tampoco significa que deba, no, vaya, esas diferencias no es razón para tener un distanciamiento conflictivo, pues. Solo tienes un distanciamiento porque pues no dialogas con ello, pero no, eso no hace, vaya, eso no significa necesariamente un problema un conflicto, una gresca, no, más bien dices, pues así son las cosas. Y en ese sentido también eso te ayuda a diferenciar muy bien dónde está tu trabajo, pues. Con el tiempo te vas dando cuenta, dices, mira, pues sí, mi trabajo más bien se ubica en estos circuitos, en estos círculos, o mi trabajo sí puede dialogar con estos círculos o con estos circuitos y también con estos otros. El ejemplo de Juanjo que les ponía ahorita me parece interesante, muy ilustrativo, porque él lo tenía muy claro. Decía Juanjo, mira, no hay espacios para exponer el trabajo que yo hago. No hay, el trabajo que yo hago tiene una cierta carga de violencia y cierta incomodidad y tal. Entonces, es muy difícil que tenga un público interesado de manera constante, digamos, a su trabajo, porque hay quienes le parecía demasiado, o sea, como que, uy, ya fue muy lejos. Pero al tener claro eso, él sabía dónde estaba, o sea, dónde se ubicaba su trabajo en relación a una comunidad artística. Yo creo que con el tiempo es un trabajo bastante valioso, es algo que sería increíble que se revalorara actualmente y que se pudiera ver una exposición un poquito extensa del trabajo de este artista. Pero eso él lo tenía claro, pues, él sabía qué tipo de trabajo hacía y dónde cabía, pues, ¿no? Este, eh, y también hay que ser muy claros el contexto, digamos, temporal en donde él estaba haciendo eso. Probablemente el trabajo de Juanjo, si se hiciera actualmente, sería un trabajo que no tendría problema para ser exhibido en espacios independientes, en museos, ¿sabes? Pero pues cuando le tocó en los 80, pues calla, pues es complicadísima la cosa. Entonces también hay que saber que hay un montón de factores que influyen en la forma en la que tu trabajo es reconocido, ¿no? O cómo tu trabajo incide en ciertos contextos temporales. Así dices, bueno, es que yo estoy haciendo un trabajo que ahorita puede ser bien recibido, pues dale, pero para eso hay que tener también como bien afilada la mente, ¿no? Los ojos bien abiertos para poder ver qué es lo que estás haciendo y saber que hay muchos factores que van a influir en la manera en que tu trabajo va a ser leído, ¿no? Bueno, y para finalizar, nos gustaría que nos compartieras tu top 3 cosas para sobrevivir en el mundo del arte. Pues yo creo que una es ser consistente, ¿no? Lo más importante es decir, o sea, estar, como les decía hace un momento, es como hay que trabajar independientemente de los recursos, elaborar estrategias. En esta misma idea, esa mismo engloba el hecho de tener estrategias para poder llevar una bitácora de tus ideas, porque volvemos, llegar a un momento en que vas a tener el recurso y ¿qué crees? Vas a dar cuenta que no tenías, o sea, ¿y dónde están todas las ideas que estuviste pensando en un año? Hay que apuntarlas, hay que como bitácorear, hay que... Les voy a platicar una experiencia que el tercero y quinto tuvo, que creo que fue nuestra primera como archivo serio. Nosotros nos juntábamos en el Vips, que ya no existe, un Vips que estaba en el centro, porque el café era baratísimo y te permitían fumar. Entonces, pues imagínate, te comprabas una caja de cigarros ahí entre los tres, comprábamos, te ibas a sentar a tomar un café, había refil, todo el que quieras. Entonces, pues podías estar sentado 6 horas si te daba la gana tomando café y fumando. Y el Vips te daba unas manteletas, no sé si recuerdan, todavía te las da, unas manteletas de papel pinchón ahí, ¿no? Para poder comer. Y esas manteletas fueron nuestro primer, digamos, esta primera como libro de apuntes, ¿no? O sea, dábamos la vuelta y ahí explicabas, mira, tengo esta idea y dibujabas, ¿no? Apuntabas cosas, se la enseñabas al otro volvía a dibujar sobre eso y tal. Y resulta que esas manteletas ahorita nosotros tenemos, no sé qué te gusta, no cientos de manteletas de esas. Pero las decidimos guardar porque efectivamente ese es un archivo y ese archivo es tan valioso como el archivo de cualquier otro, pues. Sí, está hecho en manteletas de VIPs, tiene apuntes de proyectos, pero también tenía tonterías, ¿sabes? Porque pues, estábamos pasando el tiempo y ahí. Entonces, creo que eso es bien importante, tener una estructura mínima para decir, ok, tengo esta idea, ahorita no hay cómo hacerla, vamos a apuntarla por aquí, vamos a grabar un audio,
¿sabes? Yo qué sé, o sea, algo que tengas ahí que con el tiempo puedas descubrir que tienes conformado un archivito lleno de cosas, ¿no? Una especie como de cajoncito, ¿verdad? Lleno de ideas ahí, que puedas ir a él cada que necesitas algo. Eso es bien importante. La otra es saber administrarse y efectivamente, en la medida de las posibilidades, destinar un recurso mínimo a la producción. Y la otra es, creo que también, no sé si están en ese orden de importancia, pero me parece que son tres cosas importantes. Esa es esta otra cosa que estábamos platicando hace un momento, que es reconocer cuál es tu grupo, digamos, o tu... Y con eso quiero decir lo que decíamos hace un momento, ¿no? Este rollo de, es importante que las ideas sean dialogadas, hay que estar dispuestos a que alguien te diga, no me interesa, no me parece padre, pero tú sigues ahí, y ser como sensible a esa comunidad, porque efectivamente, como bien decías, Atenas, ¿no? O sea, reconocer una comunidad también hace que otras comunidades también reconozcan tu trabajo, ¿no? Otros grupos. Y ahí sí volvemos con el tema de otros grupos que probablemente tengan otra influencia sobre un contexto artístico local, nacional o internacional. O sea, pero lo primero es que efectivamente uno esté dispuesto a dialogar, a socializar las ideas, pues, a ir a ver cosas, saber quién está exponiendo, cómo está exponiendo, ¿sabes? O sea, eso también es bien importante, creo yo, para poder generar realmente una especie de robustecer, digamos, una comunidad y ahí en ese momento empieza a ver los reconocimientos, porque los que primero reconocen tu trabajo son tus colegas. Esos son los primeros que van a reconocer tu chamba, ¿no? Y creo que eso es bien, bien padre, porque efectivamente uno de esos colegas va a tener la posibilidad de decirte, ¿sabes qué? Conocí a otro artista de Ciudad de México, conocí a un artista de California, güey, que le interesaría tu chamba, y así es como la cosa se va dando, ¿no? Pero creo que saber cuál es tu comunidad es importante. Bueno, pues muchas gracias, Gabriel, pues, por acceder a la entrevista, sobre todo porque me imagino que has de tener mil y un cosas que hacer. Y pues a pesar de la situación también de que darnos tu tiempo para hablar de estas cosas que, pues muchas veces, o sea, son dudas que uno como estudiante tiene y no sabe, o sea, no sabe encontrar la respuesta, ¿no? No sabe a quién preguntarle, ¿sí? A mí me parece padrísimo que me hayan invitado. Es una cosa, hubiera estado padre que nos fuéramos también rola, ¿no? Porque también nos encanta como el cotorreo y estar así como platicando de las experiencias y las ideas y tal. Y no, pues muchas gracias. Creo que eso es incluso, estas experiencias son enriquecedoras incluso para mí, pues, porque entiendes que refuerzas ciertas cosas que tienes claras, ¿no? Y eso está padre, porque dices, mira, cierto, hay que hacerlo de esta forma. Y motiva también. Entonces se me hace chido que me hayan considerado para esta conversación.